encontré ahí por primera vez, después de haber vivido la tragedia que había vivido, placer. Me dio placer escribirlo, me dio placer esa transformación de, bueno, no es una mujer, ¿no? Bueno, a ver, pensemos cómo vive un hombre la pérdida de un hijo así, qué le pasa, ¿no? Como empecé ese camino que hay que hacer cuando uno escribe con material autobiográfico hacia transformar ese personaje que está hecho en base a uno mismo, pero que es otra persona. Ahí, en un estado muy también muy primitivo, muy rudimentario todavía, apareció ese placer que se siente al convertirse en otro en la escritura. Yo te pregunto una cosa, hay dos libros, cosas que yo cuando preparaba y veía para la entrevista, yo sé que por ejemplo Rara y Vos directamente son novelas que hablan de la temática del duelo, que vos tenés una trilogía que va a salir, que también el tercero, y cuánto hay de esto que vos, no sé, si seguís duelando de alguna manera esto o no, ¿cómo lo tomás vos? ¿Y qué es lo que vos...? Yo lo pensaba en el momento que preparaba la entrevista, que quizás podía ser desde tu parte de analista, y quizás ahora con esto que estás contando, cuánto hay de propio en esas novelas. Bueno, Rara, Vos y una novela que todavía está inédita son efectivamente una trilogía sobre duelo y son novelas escritas con material autobiográfico. Eso no significa que no tengan mucha ficción, ¿no? Pero claro, son escritas con material autobiográfico. Mi propio análisis, que duró, no sé, 20 años, quizá un poco más, hasta que llegó el momento del fin de análisis, con la publicación del primer libro, Agua del mismo caño, me dejó en la orilla de la escritura. Es decir, hacia el final de mi análisis, yo me di cuenta que lo mío era escribir. Y que si yo escribía, podía estar viva, podía sanar las heridas que tenía, y bueno, y además, bueno, tenía un lugar en el mundo, que no es menor, ¿no? Como no es fácil hacerse un lugar en el mundo. Entonces, te iba a decir algo que se me fue, pero bueno, ya volverá. Esas novelas, termino. Los libros, creo que todos, pero los libros escritos con material autobiográfico quizás más, son lugares de los que me fui. Es decir, en la medida en la que yo pude escribir una novela que tiene una cantidad de transformación hacia la ficción y por lo tanto hacia la literatura, entonces ya está. Todo ese material que yo usé, toda esa materia prima que yo usé para escribir esa novela, paralelamente en mí, ya está. Yo ya me fui de la tragedia que fue haber perdido a mi primer hijo, haber parido un bebé muerto, ya me fui de la muerte de mi padre, me fui de la muerte de mi madre, que es la novela que todavía está inédita, y creo, a pesar de que hace muy poco falleció uno de mis hermanos, eso no significa que necesariamente yo vaya a escribir una novela sobre eso, muy probablemente no. Yo creo que esta trilogía de novelas escritas con material autobiográfico fueron quizá mi iniciación y quizá significaron una gran primera etapa de mi obra como escritora, y a partir de ahora creo que me espera un porvenir que se inició con 27 noches y que tiene que ver con escribir novelas basadas en hechos reales, en investigaciones, pero que al mismo tiempo son ficción. Eso es lo que te iba a preguntar justamente, ¿cuál es la diferencia? A ver, nosotros sabemos todos que es basado en una investigación que vos hiciste, digamos, de forma, pero digamos, ¿cómo sentiste el proceso de escritura de uno que tenía, digamos, tanta carga afectiva, por decírtelo, por lo emocional, por todo lo que nos estás contando, a otra que, digamos, tenía quizás
otra responsabilidad por ser algo basado en hechos reales, quizás de público conocimiento. ¿Cómo sentiste vos la escritura en un caso y en el otro? Y hay, a ver, primero esa pregunta y después vamos con otra cosa que te quiero preguntar que va en esa línea. Son formas de escritura muy diferentes. En el caso de las novelas que se escriben con material autobiográfico, es como si uno se metiera adentro del propio cuerpo, ¿no? Como si uno se retorciera sobre lo propio, para al mismo tiempo transformarlo en otra cosa y por lo tanto salir, ¿no? Pero es decir, es como que ahí no hace falta más que uno y las lecturas, porque para escribir cualquier novela hay que leer muchas cosas. Y al mismo tiempo la libertad de, bueno, esto no fue así, pero al libro le viene bien, no importa, ¿no? Yo voy a crear esto porque al libro le viene bien, el libro me lo pide, y ahí esos son los grandes momentos de libertad. Versus cuando uno escribe basado en material, en una investigación, y ahí hay una divisoria de aguas, porque una cosa es escribir una novela basada en hechos reales, que es ficción, y entonces uno va a ficcionalizar los nombres también, y los lugares, y los hechos, y otra cosa es cuando se va a publicar con los nombres reales, es decir, hay como una realidad que para todos los psicoanalistas, la realidad cuál es, o sea, cuál es la realidad, o sea, soy fiel, pero ¿a qué realidad? ¿No? Como que implica un trabajo sobre, incluso una construcción, bueno, la realidad a la que voy a ser fiel es esta, la realidad de la investigación, implica una cantidad de preguntas distintas, te diría, que uno se hace y se responde de acuerdo al libro. En 27 noches tuvo dos momentos de escritura, hubo un primer momento en donde el libro se iba a publicar con los nombres reales, entonces había una cantidad de limitaciones impuestas porque, bueno, uno no puede nombrar personas reales sin tener documentadas ciertas cosas, sin tener ciertos cuidados, y otro momento de escritura cuando pasó a ser una novela basada en hechos reales, y entonces uno tiene como otras libertades, pero al mismo tiempo con una relación, que la decide uno, es decir, yo decidí que 27 noches, yo quería que fuese una novela basada en hechos reales con poca distancia respecto de la investigación, es decir, casi no tiene licencia ficcional. Después, la novela que estoy terminando ahora tiene quizás más distancia con la realidad porque es más un collage de diferentes historias. Pero bueno, eso es algo que se construye con cada libro, ¿no? Como que cada libro es un nuevo desafío. O a mí, yo me lo planteo así, a mí me gusta que sea de ese modo. Está bien, está muy bueno. Yo lo que te quería preguntar era, ¿a qué te referís vos cuando decís que hay que aprender el idioma de la literatura y que se debe traicionar la lengua materna? ¿Y cuánto hay del tema de la traducción en esto? Bueno, empiezo por lo primero. Yo siempre digo que una cosa es el lenguaje de la mesa familiar, ¿no? Viste que cuando uno se sienta en la mesa familiar, aunque tengas 40, 50 años, un poco seguís siendo la que fuiste cuando tenías 12, porque hay cosas que no cambian. Para tu tía, para tu abuela, para el tío lejano, y qué sé yo, seguís siendo la que fuiste, aunque ya seas otra persona. Por lo tanto, en la mesa familiar hay ciertas reglas que cada familia tiene, y que uno cuando se sienta en esa mesa, de alguna manera las acepta. Para estar sentado en esa mesa y para conversar, las banalidades que en general se habla cuando uno está en esa mesa. Esa es una cosa. Ahora, cuando uno se da vuelta y escribe esa escena, incluso, para poner un ejemplo, ¿no? Esa misma escena, empiezan a jugar otras reglas que tienen que ver con la literatura. Es decir, si en esa reunión, por ejemplo, alguien, no sé, gritó, pero resulta que cuando yo lo voy a escribir, a mí me conviene que eso no sea un grito, que eso sea algo dicho con el mismo tono, como cuando alguien dice buenas noches, y que sea una gran ironía. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Voy a ser fiel a cómo fue la realidad para que mi tío no se enoje?
o voy a hacer lo que el texto me pide para escribir una novela que esté buena y que la puedan leer la mayor cantidad de lectores posibles. Bueno, yo me respondí que todo bien con mi tío, pero cuando yo me doy vuelta, ya no, uno no puede estar bien, como es en la misa y en la procesión, es el dicho, Sí. o con Dios y con el diablo. Bueno, uno no se puede todo. No se puede querer escribir una gran novela porque esa es la aspiración que uno tiene. Pues, bueno, no sé si escribe grandes novelas, pero yo trato de escribir una gran novela, después hago lo que puedo. Como todos. Entonces, si yo quiero quedar bien con mi tío y escribir una gran novela, probablemente es que lo que consiga es quedar bien con mi tío, que es más fácil. Entonces, yo lo siento mucho por mi tío, pero a mí me interesa, incluso más que mi tío, escribir una gran novela. Y en ese punto, me parece que cuando uno es escritor, debe asumirse como un traidor. ¿Traidor por qué? Porque yo puedo comprender que a los ojos de mi tío yo sea una traidora si tergiverso su personaje de manera tal que él se convierta en otra persona que él no es, y que entonces él se sienta incómodo porque van a leer tu novela y van a pensar que yo tal cosa. Yo lo puedo entender. Esas son las reglas de la mesa familiar, pero las reglas de la literatura son otras. Y mi elección como escritora es ser fiel a la literatura y a ninguna otra cosa. Es una posición fundamentalista, yo lo sé. Es la mía. Yo no digo que sea la que tenga que tener todo el mundo, pero es la forma que yo encontré, bueno, para usar material autobiográfico, porque me parece que la única manera de usar material autobiográfico y con eso poder hacer literatura, que no es lo mismo que escribir literatura del yo o escribir la historia de mi familia, que no le importa a nadie más que a mí, es la única forma de hacer literatura, que es otra cosa, no es contar la historia de mi familia. A todos se nos muere el padre, la madre, qué sé yo, o sea, incluso que a uno se le haya suicidado un hermano, como me ocurrió a mí, tampoco es suficiente para escribir una novela. Para escribir una novela hay que hacer arte, y el arte implica transformación. Y uno no puede pretender ser siempre el bueno de la película. ¿Vos pensás, a ver, en esto de transformar esto, vos estás pensando en la literatura, pero también estás pensando realmente en los lectores? ¿Quién es el que te está leyendo? ¿Y qué pensás vos? ¿Qué es lo que va a sentir ese lector cuando vos escribís lo que escribís? ¿Cuál es como el pasaje? Yo imagínate soy bibliotecario, entonces, ¿qué voy a preguntar? Pero tiene que ver con esto. ¿Cuál es tu camino adentro? Sí, por supuesto. El lector es mi Dios. Te diría. Pero no porque yo me imagine, van a leer esto y van a pensar tal cosa, porque eso está fuera de mi alcance. Yo no puedo saber qué va a pensar alguien o qué va a sentir alguien. Yo no puedo escribir nada para, acá se van a emocionar. A mí eso me parece un acto de arrogancia, es decir, yo no puedo saber qué le va a pasar al otro. Puedo tener un montón de deseos, es decir, ojalá que les interese. Eso es lo que yo deseo. Y para que les interese, yo estoy dispuesta a dar la vida. Hago cualquier cosa no. Es decir, porque a veces en este mundo en el que vivimos interesan cosas que honestamente uno no puede creer. O sea, yo estoy dispuesta a dar la vida por hacer una obra literaria que valga la pena. Y que perdure en el tiempo. Entonces, no es que me interesa ya hacer un hit, no. Yo quiero una obra. Y trabajo duro para eso. Y sí, pienso en el lector, y el lector para mí es te diría, no lo tengo muy conceptualizado, pero es como una versión del otro. Ahí en 27 noches hay un posfacio en donde yo de alguna manera explico por qué uno decide escribir una historia real. Yo sabía que la familia de Natalia Cohen no quería que se cuente esa historia, porque era una historia íntima para ellos. Entonces yo me tuve que responder por qué a mí sí me parecía que valía la pena contar esa historia. ¿No? Como, ¿por qué me parecía que valía la pena atravesar ese no queremos que se cuente? Tenía que darme mis razones, o sea, no podía ser un capricho. Y yo encontré que uno escribe, o yo escribo, todos los libros que escribí y todo lo que escribo,
se debe a una intuición. Y es que creo que ahí, en las novelas que escribo, en los textos que escribo, en los cuentos que he escrito, puede haber algo para otro. Es decir, que hay un otro que puede encontrar ahí en el texto algo. Yo no sé qué, no puedo saberlo. Me encanta enterarme cuando me escriben, tu libro tal cosa, escribí una novela porque leí tu novela. Bueno, eso ya me parece el sumum de las situaciones posibles. Entonces, no importa qué, algo. Si hay algo, yo ya siento que algo de esa rueda se concretó. Pero en el lector yo trato de dar, eso hago, sí. Me encantó la respuesta, Bueno, y yo lo que te quería preguntar en cuanto a la traducción, ¿qué es lo que vos conceptualizás de esto, de esta tradición al idioma materno y la traducción? ¿Cómo lo unís vos a esto? Bueno, traducir es siempre crear una nueva versión, ¿no? Y cuando uno crea una nueva versión, siempre traiciona algo del anterior, siempre deja caer, hay un abismo, ¿no? O sea, es como, yo me imagino que entre una lengua y la otra hay una especie de zanja, en donde caen algunas palabras, algunas cosas, en donde, bueno, no hay una transcripción, es imposible eso. Entonces, cuando uno recrea, y ahí se produce como una doble vuelta. Por un lado, recrear es homenajear a aquello que está antes y al mismo tiempo es olvidarlo, ¿no? Entonces, esas dos cosas creo que hay también respecto a la lengua materna. Si yo creo que empecé a traicionar la lengua materna cuando le dije a mi madre, bueno, me moriré de hambre haciendo lo que me gusta. Es decir, que fue una forma de decirle, me importa un pito lo que me estás diciendo. Si uno no es capaz en algún momento de decirle a su madre eso, bueno, su vida puede llegar a ser complicada, depende de la madre que tenga. Sí. También era bastante difícil, había que atravesarla, es decir, había que hacer algunas cosas a pesar de ella, o sea, no había otra forma. Entonces, en el punto de atravesar la lengua materna, es decir, yo tengo que ser capaz de soportar que voy a traicionar a mi tío, que quizás a mi tío no le guste lo que yo escribí, no importa. Yo estoy creando un nuevo idioma para hacer algo que me importa más que mi tío. Es decir, que me importa más que la lengua anterior. No porque no lo quiera mi tío, sí lo quiero, pero bueno, cada uno hace lo que puede. En este mundo se trata de salvarnos, o sea, no es fácil vivir, no es simple. No. Y si uno se la pasa tratando de contentar a los otros, probablemente sufra mucho. Entonces, más vale confiar en que el otro también va a poder hacer lo que tenga que hacer para contentarse con su vida. Yo hago lo que tengo que hacer y cada tanto nos podemos encontrar, nos tomamos un ápero y la pasamos bien. Y así parece simple, y no es tan simple. Entonces, hay una distancia en este libro precioso de Fabio Moravito que se llama El idioma materno. Él dice que en un momento hay que dejar de llorar para poder escribir, hay que abdicar de la lengua materna para dedicarse a escribir. Es decir, hay que olvidar lo que hay atrás y lo que se espera de uno y lo que dice el idioma que está atrás para crear un idioma nuevo. ¿Y cómo uno crea un idioma nuevo? Bueno, es decir, yo no creo un idioma nuevo con palabras que inventé yo. No hay chance de eso. Yo hablo con palabras que también son de otros. La única chance de singularidad que tengo es en la forma en la que las encadeno, es en las cosas raras que trato, es decir, raras, singulares, en mi forma de organizar las frases, los capítulos, las historias que selecciono y que me parece que vale la pena contar, y cómo eso va creando una obra en la que yo espero ir diciendo algo. Yo te pregunto, de tu parte de ser psicoanalista, de tu lectura de psicoanálisis, ¿cuánto te ha aportado a vos, a la creación, a la escritura, a la literatura, a este idioma de la literatura? ¿Cuánto sentís que te ha aportado o de qué manera? Muchísimo, me ha aportado muchísimo. No lo sé. Nunca sé dimensionar. Bueno, yo nunca sé la magnitud de las cosas. De hecho, siempre tenemos un chiste con una amiga muy querida, somos muy amigas desde los 13 años, y ella
me da la magnitud de las cosas, es decir, me dice, Nati, pero lo que te acaba de pasar es enorme, o sea, ¿no? Y yo, tenés razón, pero es como que ella me lo dice, yo nunca sé dimensionar, la medida es una cosa que me cuesta bastante. Entonces, ahí me perdí, me fui, ¿qué me habías preguntado? Perdón, me fui. El idioma, digamos, ¿cuánto te aportó el ¿Cuánto me aportó el psicoanálisis? Perdón. Muchísimo, o sea, no sé cuánto, pero muchísimo. Creo que, sobre todo, muchos años después, yo me di cuenta de que, ok, mi vocación son las palabras. Ahí está el asunto, ¿no? Y que tiene que ver con cómo las palabras se encadenan. No es solo el psicoanálisis, no es solo la literatura, porque yo tampoco soy una gran contadora de historias. Soy, por ejemplo, oralmente, yo si tengo que contar, no sé, que fui el fin de semana y me fui de viaje y me tomé un helado, qué sé yo, lo cuento mal, o sea, soy mala, no soy una payadora, cuento mal. Ahora, cuando escribo, bueno, creo que lo hago un poco mejor. Pero sí me detengo en las palabras y el psicoanálisis me dio eso, la capacidad de detenerme en las palabras y también me enseñó, como ninguna otra cosa en el mundo, a escuchar. A escuchar a los otros y a escucharme sobre todo a mí, ¿no? Como ese, y me dio la paciencia para no tratar Lacan. Me enseñó a no, para mí fue una gran revelación, me acuerdo en la facultad, quizás está en el seminario 3, no me acuerdo ahora, cuando él dice, no se apresuren a entender, no se apuren, no entiendan de entrada. Para mí fue como, yo tenía una madre que hablaba con frases hechas, o sea, ella tenía una frase hecha para cada cosa, ¿no? Y enseguida cerraba sentido, y para mí la vida era eso. Y me acuerdo cuando leí eso, se me abrió como un mundo nuevo, como, yo puedo no entender de entrada, puedo soportar ese rato en donde, no sé, no entiendo. Eso es una gran herramienta con mi escritura porque hay que tenerse mucha paciencia al escribir. A veces uno escribe y no sabe bien hacia dónde va y el texto, lo voy a decir así, es una mierda. ¿Y qué? ¿Y uno lo va a descartar enseguida? Bueno, a veces sí, pero a veces no. A veces hay que tenerse paciencia. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Imre Kertész, que fue un escritor húngaro que se ganó el Nobel, y él dice, y él escribe mucho sobre sus dificultades de escribir, incluso ya se había ganado el Nobel, y tiene un libro bellísimo que siempre nombro, que se llama La Última Posada, que él habla sobre su dificultad de escribir una novela que se llama La Última Posada, y dice en una parte, si tengo paciencia conmigo, el milagro sucederá. Me encanta, la tengo escrita en la pared de mi estudio. Para no olvidarla. Me imagino, hermoso. Hermoso lo que contás y lo que compartís. ¿Cuánto sentís que vos también estás hablando, más allá, digamos, de la elección que vos hiciste con contar la historia de Natalie Cohen en 27 noches, con Rare, vos te diste cuenta que hablas como del psiquismo, de la salud mental, lo habías puesto a pensar, o lo hiciste adrede? Contame un poco de eso. Sí, me di cuenta y fue el libro que yo siempre digo que fue el libro que reconcilió a mis dos profesiones. Hasta el 2017, la psicoanalista y la escritora adentro mío andaban a las patadas. Sí, así directamente. A las patadas. Sí, a las patadas, porque, bueno, por supuesto, yo era psicoanalista, tenía muchos pacientes y daba clases y era directora de un instituto que daba clases a psicólogos y, bueno, en mis cuentas las pagaba el psicoanálisis. Pero claro, yo ya estaba derrapando hacia la literatura hace algunos años y, como dice la canción, yo quería tocar la guitarra todo el día, es decir, yo quería escribir todo el día. ¿Qué es esto? Yo no quería. Y el arte reclama, ¿no? El arte es una cosa que te chupa. Que hace fuerza desde adentro. Sí, te lleva tipo embudo. Entonces uno se siente un desgraciado, ¿no? Teniendo que ocupar buena parte de su día en cosas que no son el arte, ¿no? Bueno, sobre todo eso pasa a los comienzos, después uno se calma. Entonces, cuando apareció 27 noches o la posibilidad de escribir la historia de Natalia Cohen,
o de la internación de Natalia Cohen, yo me acuerdo cuando estaba googleando y recordando, porque yo lo había visto publicado cuando ocurrió en el 2005, así vagamente tenía un recuerdo, me acuerdo que en mi cabeza en algún lado crecía una fascinación, ¿no? O sea, una fascinación que consistía en esta historia hay que escribirla, cómo puede ser que nadie la haya escrito ya. Y en un momento cuando todo eso decantó, es como si la psicoanalista se le hubiera plantado a la psicoanalista, perdón, lapsus, o sea, los psicoanalistas entenderán. La escritora se le plantó a la psicoanalista y le dijo, esto lo podemos hacer juntas. Y la psicoanalista le dijo, bueno, está bien, a ver, vení. Porque claro, había que entender el diagnóstico, había que entender las sutilezas de ese diagnóstico de salud mental, por qué los grises, y también había que saber, bueno, había que tener el oficio de contar una historia, que no es algo que se adquiere así rápidamente. Entonces, bueno, ahí psicoanalista y escritora se asociaron y se necesitaban mutuamente. Y fue genial, porque ese necesitarse mutuamente, a mí, después, como te decía, los libros son lugares de los que me fui, me permitió transitar, suturar ese andar a las patadas y se reconciliaron la psicoanalista y la escritora, y luego, libro terminado, publicado y demás, ahora la psicoanalista ya sabe que la que manda es la escritora, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno sabe a dónde está parado, ¿viste? Es más fácil. No obstante, se siguen necesitando mutuamente. Bueno, no, hermoso. Bueno, me estás contestando todas mis preguntas que yo tenía, que me daban vueltas, que yo dije tenía varias. Te quiero preguntar, si no fueras ni escritora ni psicoanalista, ¿qué otra profesión te gustaría tener? Me gustaría saber pintar. Me gustaría ser Dalí. Porque hay que apuntar alto. Después uno hace lo que puede. No sé dibujar, pero sí, me gustaría ser Dalí. Me encantó. Bueno, ¿qué profesión no te gustaría tener? Un montón, todas, las que no soy. La que vos decís esto, ni la que menos. Tengo que pensar, porque la que menos... No sé, cualquiera que tenga que ver con calcular y tener que tomar decisiones muy calculadas, como muy... cualquiera que no pueda tomar en cuenta como lo humano, ¿no? Como, no sé, los cálculos es algo que a mí me cuesta mucho. No sé, tener que calcular y tener que decidir fríamente en base a cálculos. Pero no sé si hay una profesión. Debe haber y ahora no se me está ocurriendo. No sé. Bueno, decí una, a ver. No, es que se me ocurren cosas que sí sería. Por ejemplo, me acuerdo que se me viene insistentemente un texto que escribí hace muchos años que era yo quisiera ser camionero. Porque no me acuerdo de nada, no me acuerdo que me gusta mucho manejar. Y me gustaba esa cosa de ser camionero, no me acuerdo bien para qué, como bueno, para recorrer lugares y demás. Pero bueno, digamos, sí lo que ya no toleraría, que yo trabajé de eso y lo hice, fue trabajar todo el día en una oficina, digamos, y estar como, bueno, todo el día, no sé, en una planilla de Excel. Eso no podría, lo hice, pero no podría ya. Pero no se me ocurre una que no, ni en pedo. Bueno, no sé, torera podría ser. Torera no podría ser. Bueno, se me vino hace poco estuve en España y visité una plaza de toros. Yo pensé que las plazas de toros ya no, que eso ya no existía, y me enteré que sí, que eso sigue existiendo. No pude ir a la corrida de toros porque me iba justo la mañana anterior a que se ocurriera la corrida, pero estuve ahí
y había unos toreros ahí que estaban, no sé, ensayando, practicando, no sé qué, y bueno, no, torera no podría ser. No, está bien, está buenísimo. Si tuvieras la oportunidad de debatir o con algún escritor o algún psicoanalista, cualquiera, cualquier época, cualquier tiempo, ¿quién sería y qué le debatirías? A vos te doy la chance de no solamente psicoanalista, sino un escritor también. O si debatirle o preguntarle algo, por ejemplo. Me hace pensar, y no es como, si pienso mucho rato es aburrido verme la cara pensando. Espera, bueno, necesito pensarlo, porque no lo sé. Bueno. Debatir o preguntar. Claro. Bueno, o sea, me gustaría conversar con Clarice Lispector, eso sí. ¿Y qué te gustaría conversar o qué te gustaría preguntarle a ella? Más que preguntarle, a mí me gustaría conversar con ella para darme cuenta si esa cosa, a mí me encanta, yo la he leído y, o sea, está en mi escritura de diversas maneras, pero muchas veces me he preguntado, así, lo digo así con gracia, si era o se hacía. Entonces es como una especie de vicio profesional, de que uno al rato de que estás conversando con una persona, los analistas que hace muchos años que nos dedicamos a esto, vemos cosas, leemos cosas que nos las callamos, por supuesto, o sea, uno no anda interpretando salvajemente por ahí, por supuesto. No, nunca. Eso no significa que uno no piense cosas, ¿no? Que sabe que debe callar y que no vienen al caso, por supuesto. Pero había algo en ella muy enigmático, muy de no decir, como muy arisco, que no sé si era genuino en ella o montaba un personaje. Tengo esa duda. Entonces me gustaría conversar con ella sobre cualquier cosa para sacarle la ficha. No, buenísimo. No le debatiría nada porque me gusta mucho su literatura. Pero el ojo clínico de la psicoanalista puede más. Claro, sí, para no hacer nada luego con eso. Quizás para darme vuelta y escribir tranquila y decir, ok, se hacía, listo. Entonces yo hago lo mío, pero sí. Y un poco con Lacan también alguna vez he pensado esto, como, dale, este hacía un personaje, digo, más allá que su obra, ya te dije antes, o sea, no sé, me ha permitido vivir, crecer. Pero bueno, ese despliegue que tenía, esa cosa tan teatral, bueno, cuánto era actuada y cuánto genuina. Sí, eso, sí. Debatir, no sé. Me voy a ir pensando, capaz que me voy manejando y digo, con este, y bueno. No, pero está buenísimo. Las dos personas, perfecto. Si ahora tuvieras la oportunidad de agradecerle a alguien, que puede estar en este plano o no, ¿a quién sería y qué le agradecerías? Es que hay tantas personas a las que yo tengo tanto para agradecerle que sería injusto, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de literatura. De lo que quieras. Eso sí. A veces es una entrevista completamente personal a vos. No, es que puedo hablar de un montón de gente que qué sé yo. Digo, además de diversos como momentos y situaciones. Bueno, pero se me ubican ahora como dos cosas. Una tiene que ver con ese primer bebé que yo perdí, ese primer hijo. Fue, por supuesto, una situación muy dolorosa en mi vida, que puso todo patas para arriba y me obligó a pensar todo de nuevo. Entonces, por más doloroso que suene, yo siempre le estaré agradecida por haberme empujado a ser la que soy. De ninguna manera yo sería la que soy hoy si él no se hubiera muerto.
llevo eso conmigo. Y cercana a esa situación, yo estaba haciendo un taller de escritura, de psicoanálisis y escritura. En esa misma época, yo me había anotado en ese taller de psicoanálisis y escritura cuando estaba embarazada. Y el taller empezaba en abril, y en el medio yo perdí al bebé. Entonces, entre que me anoté embarazada hasta que llegué al primer encuentro, perdí a ese bebé y perdí toda la vida, toda mi vida previa, ¿no? Porque me vi obligada a reformular todo de nuevo. En ese taller, que coordinaba Masu Sebastián, que es una psicoanalista hermosa y que ha sido una de mis primeras maestras, no de literatura, pero ella me acercó a la literatura. Era de psicoanálisis el taller, pero ella tenía una fascinación por la literatura que a mí me despertó unas chispas que no tenía, y en ese taller conocí a Patricia Rodas, que es una de mis amigas, y Patricia Rodas, sin saber lo que a mí me había pasado, porque yo tomé la precaución de no contarle a nadie, porque si no, no iba a poder estar ahí, ¿viste? Cuando uno cuenta su tragedia, después la gente no sabe qué decirte. Entonces fui, sin decirle a nadie, que hacía 15 días, a mí se me había partido la vida en dos. Y al cabo de unos encuentros, Patricia me regaló una fotocopia con un poema de Poe, y me dijo: no sé por qué a mí se me ocurrió que esto es para vos. Patricia es psicoanalista también, ella escribe, pero ella es más psicoanalista que escritora. Yo soy más escritora que psicoanalista. Ese poema, que ya no recuerdo, creo que tenía que ver con el cuervo seguramente, pero ya ni siquiera recuerdo exactamente qué poema era, no importa, porque lo que importa es el gesto de ella. Ella me regaló una fotocopia con un poema y me dijo: esto es para vos. Y yo, que no era lectora de literatura, dije: ¿qué es esto? ¿Para mí? Sí, no sé, me dijo ella. Y yo me fui con esa hoja y la leí, y al primer momento no supe por qué eso era para mí, pero con los años, o con los días, o las semanas, no recuerdo, ese poema sí era para mí. No solo ese poema, la literatura era para mí. Es como si ella me hubiera dicho: mira, tu camino es un cachito más acá. Y yo dije: bueno, a ver, y ahí empezó. No, hermoso, hermoso, hermoso. ¿Qué cosas te hacen reír? Mis hijos. Mis hijos me hacen matar la risa. Sí, ellos me alegran la vida. Bueno. Yo te pregunto una cosa. Si ahora tuviéramos acá imaginariamente una máquina del tiempo que nos permite one shot, un tiro, un viaje, pero solamente al pasado para encontrarse con vos, ¿a qué edad la llevamos a esta Natalia a encontrarse con la otra Natalia? A la edad que vos quieras. ¿Y qué le dirías a esa Natalia? Yo le diría un montón de cosas a Natalia. Lo que pasa es que la Natalia a la que yo volvería, que es más o menos a los 22, 23, no me escucharía. Ese era el gran problema de la Natalia de ese entonces. Entonces yo volvería ahí, a esa época, 25, ponele 26, 27. ¿Y qué le dirías? Le diría: te estás ahogando en un vaso de agua y no estás viendo que la vida es mucho más que esto. Pero esa Natalia, estoy segura, no me escucharía. La Natalia que empezó a escuchar y empezó a tener la capacidad de poner todo entre paréntesis, empezó con la muerte de mi hijo a los 29. Bueno, gracias por compartirlo. ¿Qué es más significativo para vos hoy? ¿Ser psicoanalista o ser escritora? ¿Y por qué? No, ser escritora, sin lugar a dudas. Porque escritora es lo que verdaderamente soy. Es decir, no es que como psicoanalista sea una impostora, por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero lo que yo creo ahora, incluso si mis pacientes me escuchan, van a decir: ah, sí, claro. O probablemente digan eso, no lo sé.
Es decir, yo soy psicoanalista con la escritora que soy. Y eso me hizo, creo, además, mejor psicoanalista de la que era. Porque en principio me relajó, me mostró que leyendo literatura el psicoanálisis se entiende mejor, que uno entiende mejor a los seres humanos y a uno mismo leyendo literatura. Entonces, ser escritora es mi gran conquista, sí, definitivamente ser escritora. Bueno. Dentro de muchos años, imaginemos que ya sabemos que se está terminando esta existencia. ¿Cómo te gustaría pensar que fue tu vida? ¿Qué legado te gustaría dejar? ¿Cómo te gustaría ser recordada? Me gustaría dejar una obra literaria que tenga algo para otros. Y me gustaría ser recordada como eso, como una escritora que dejó una obra que es capaz de perdurar en el tiempo. Sí, una escritora que dejó una obra. Bueno, bien. ¿Hay alguna cosa que quisieras compartir que quizás yo no te haya preguntado, que quizás lo bordeamos cuando vivimos cerca, y que quizás, o alguna idea, o alguna cosa de un libro, o algo que te interesaría compartir? No sé. Fueron hermosas todas tus preguntas, me hicieron pensar, me hicieron emocionar por dentro, pero bueno, está toda... me parece que hay algo que ya lo he dicho en otras entrevistas, pero que me parece importante transmitir, y es que creo que para vivir hay que tener un mundo. Yo me armé un mundo con la literatura que me permite ser madre, ser esposa, vivir, qué sé yo, dar clases, un montón de cosas. Todo eso es gracias a la literatura. Entonces me parece que en esta época en la que estamos tan asediados por cosas que no son nada, ¿no? Como que parecen, pero no son, y que es tan difícil como diferenciar que sí y que no. A mí me gustaría que haya como más personas dedicadas a transmitir, como yo trato de hacer en mis talleres y en general, en mi vida en general, que para vivir cada uno tiene que desarrollar su mundo. Tiene que ver con una experiencia personal que he tenido hace muy poco, que es que uno de mis hermanos se suicidó en diciembre. Y lo que le pasó a él es que su mundo se agotó. Y cuando el mundo se agota, es muy peligroso, porque para seguir vivos hay que estar agarrado de algo. Entonces hay que darse cuenta a tiempo que hay que agarrarse de algo. No importa qué, si a uno le gusta, no sé, un oficio, el que sea, ¿no? Si alguien es feliz arreglando, no sé, caños, genial, ¿no? Como arreglando aires acondicionados, qué sé yo, siendo médico, no importa qué. El asunto es que para vivir me parece que hay que tener un mundo. Y ese mundo tiene que estar vivo hasta el final, porque a veces también he vivido como situaciones cercanas de personas que cuando se jubilan se les cae ese mundo o se quedan sin mundo y empiezan a estar muy tristes. Y bueno, eso, para vivir hay que tener un mundo. Hermoso, hermoso, Martín. Muchísimas gracias por todas tus respuestas. Bueno, ahora damos a si alguno quiere hacer preguntas acá dentro del público, si quieren hacer alguna pregunta. Volvamos al tío. Volvamos al tío imaginario. Vamos con el tío. Un poquito más fuerte, Jan. Vamos con el tío. ¿Qué texto tuyo elegirías entregarle para que también él pueda en algún momento reflexionar sobre lo que es salir
del lenguaje materno. ¿Qué texto mío? Tuyo. Bueno, yo escribí un libro sobre eso que se llama Traidores, que es un ensayo sobre cómo escribir ficción con material autobiográfico, y ahí es un libro que yo intenté que fuese como lo más práctico posible, y explico cómo hacer para traicionar al tío, te diría, ¿no? Y no morir en el intento. Pero sí, le daría ese libro porque ahí explico esto que decía de la mesa familiar y cómo si uno pretende escribir literatura, bueno, tiene que aceptar también las reglas del juego y las reglas del juego literarias. No se puede seguir queriendo ser el sobrino, el hijo, la madre, la pareja perfecta y además escribir una buena novela. Lo más probable es que esas cosas en algún momento colisionen entre sí y hay que saber tomar partido, ¿no? Como pararse en un lugar y no en otro, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. ¿Cómo te va? Yo te quería preguntar, te quería contar una breve anécdota de un reportaje que vi de año 2017, Pergolini a El Indio. Ajá. El Indio se estaba enterando de su enfermedad, también. Y uno de los titulares que dijo fue: yo nunca quise ser el Indio. Ajá. Abordaron el tema de David Bowie, fallecido hace muy poco, y el Indio le dice a Pergolini que el disco que había sacado y la portada del disco que había sido pintada por David Bowie le parecía notable, a lo que Pergolini dijo brillante, no, horrible, pero notable. Y algo que admiraba el Indio era que David Bowie había hecho lo que quiso en su última etapa. De alguna forma, en ese momento muy sensible por enterarse de la enfermedad, se sentía vulnerable en el sentido que en el proceso de su vida había compuesto un personaje que hoy le pesaba, o en ese momento le estaba pesando mucho, y que ese personaje no coincidía con lo que él realmente quería hacer. La pregunta, cuando vos te escuché a través de este reportaje decir de que hay que traicionar la lengua materna, hablaste mucho del tío, existe esa posibilidad que vos fantasees con traer esa ficción a amigar a esa persona que si uno le preguntara qué sos, o mejor dicho, ¿qué haces o sos? Bueno, se me viene una frase de Kafka. Él dice en uno de sus diarios, algo así, nunca me acuerdo exacto, pero solo soy literatura y es lo único que quiero ser, ¿no? Y esa es mi aspiración, es decir, en definitiva, o sea, es como si yo, a medida que voy construyendo una obra, sé que me voy convirtiendo en esa obra, porque al final de la obra me voy a morir como todos. Entonces, de alguna manera, sí, cuando miro mis libros o cuando veo el recorrido, digo, mirá, bueno, estoy escribiendo, qué sé yo al final escribí tantos libros. Y entonces mi sensación es, me estoy convirtiendo en literatura. Mientras tanto estoy yo acá en carne y hueso y hablo y está bueno que te inviten, qué sé yo, por supuesto me encanta, ¿no? El año pasado acompañé a 27 noches al Festival de San Sebastián
y fui a la red carpet y me encanta. Eso no significa que en el horizonte yo sé que me voy a convertir en solo literatura, es decir, solo quedarán mis libros en el mejor de los casos. Eso es lo que me gustaría. En realidad no tengo ninguna garantía de que eso vaya a ocurrir. Ojalá ocurra. Entonces, eso es lo que hago. Y mientras tanto uno, de acuerdo a la época que te toca vivir, vas haciendo concesiones, ¿no? Es decir, también hay que prestarse un poco al juego de la época, un poco sí, un poco no, ¿no? O sea, estar un cachito para ahí, un poquito en donde estás, tener la oportunidad de decir, ojo que Instagram no es todo, qué sé yo, ¿no? Como que, ojo que de lo que se trata es de leer y no se trata ni siquiera de lo que yo estoy diciendo acá, se trata de lo que escribo. Pero mi mayor aspiración es esa, es la obra. Mientras tanto estoy acá yo hablando de la obra para que los lectores me lean. No sé si te respondo, pero me parece que los escritores finalmente es a lo máximo a lo que podemos aspirar, a convertirnos en la obra. Es decir, por eso seguimos leyendo, por eso Dostoyevsky sigue vivo, Kerstés sigue vivo, Tolstoy sigue vivo, y pensá que hace ya tantos años que están muertos y sin embargo yo siento que me acompañan. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, es gracias a lo que escribieron. A mí me gustaría dejar una obra y que mi nombre quede asociado a eso. ¿Sí? O sea, no tenés miedo de tirarte en el tobogán de la ficción. No, para nada, no, para nada, porque es la única forma. Porque Sager decía que la ficción multiplica las posibilidades de tratamiento de la realidad, o sea, amplía tanto la realidad que no tiene ningún sentido quedarse ceñido. Es más, es empequeñecer la realidad si uno no pega ese salto a la ficción. Porque hay una vuelta, hay una cosa bastante loca que me pasó, la descubrí cuando se publicó Rara, que fue mi primera novela publicada, y que tiene mucho de material autobiográfico. El capítulo 8 hay un capítulo donde hay un parto del bebé muerto, y probablemente ese sea el capítulo más autobiográfico de toda la novela. Pero después la novela tiene mucha ficción. Y yo, bueno, me di a esa tarea de convertirla en ficción. Sin embargo, cuando se publicó, tuve la suerte de que a la novela le fuera muy bien, entonces me volvían los comentarios de los lectores, y algunos comentarios de los lectores sobre situaciones que eran ficción, a mí me decían cosas sobre lo que a mí me había pasado en la realidad que era totalmente diferente. Y ese trabajo de vuelta fue una sutura, fue como te diría la última sutura de la historia que yo usé para escribir esa novela, y lo que me permitió finalmente irme de ahí. Pero solo gracias al paso de la ficción. Si yo me hubiera mantenido fiel a eso, a lo que sí había pasado, quizás la novela hubiese sido algo más pequeño, más chiquito, más, bueno, para mí y para mi familia. Y a mí me parece que, como decía antes, el lector es algo mucho más grande que la propia familia. Porque la familia, en definitiva, es una circunstancia. Son 2 o 3 personas que te tocan en suerte. Pero los lectores son algo mucho más grande. Vos sabés que, bueno, antes de ir con las preguntas del streaming, así que quiero recién con lo que te preguntaba Gustavo, me quedaba pensando cuando vos decías esto, cómo Dostoyevsky sigue vivo, o todos los autores. A ver, uno habla con los autores al leerlos, entonces, o mismo decir, bueno, ¿cuántos me han dicho, yo en la biblioteca me han dicho, que se pelean con Freud o con Lacan, leyéndolos, peleando y discutiendo y peleando en la cabeza por qué tal o cual cosa? Pero realmente hay una vida, a mí me importa muchísimo este espacio donde vos puedas contar y hablar de las novelas o del proceso de escritura o de la lectura, porque me interesa muchísimo la transmisión, que es el eje fundamental, o tu mundo como escritora, como todos los escritores, bueno, poder
tener algo que decir, algo que transmitir, algo que contar, y bueno, vos tenés la satisfacción en este momento que, bueno, muchos autores clásicos no tuvieron, de decir, bueno, tener ese feedback o esa vuelta de los lectores que bueno, que te devuelven y que te cuentan y que te dicen. Sí, definitivamente, pero todo eso es gracias a pegar ese salto, porque si no, si uno no pega el salto a la ficción, las cosas son lo que son y nada más. Y hay un autor que nunca recuerdo su nombre, lamentablemente, pero bueno, lo que importa es lo que escribimos y no los nombres, que habla de la tragedia de la literalidad, ¿no? Como cuando uno queda totalmente pegado a, no, esto pasó. Bueno, y mientras te escuchaba, en relación a eso, asocié, bueno, tenía acá a mano, porque yo siempre, bueno, hablando de esto de ir acompañado con los autores, tenía, además del libro El idioma materno de Fabio Morábito, esta compilación de cartas entre Salvador Dalí y Federico García Lorca, que se llama Querido Salvador, querido Lorquito. Es una edición española que no se consigue acá en Buenos Aires, y en donde Lorca le escribe Dalí le escribe a Federico García Lorca porque leyó Romancero Gitano y no le gustó nada. Y le escribe una carta demoledora diciéndole: Federico, esto no está bueno, pero en esa devolución da una clase de literatura que explica por qué hay que dar el salto a la ficción, ¿no? A ver si encuentro. Él le dice: no te quedes ceñido a que un jinete es un jinete, a que un reloj es un reloj, porque eso es muy pequeño. Y le dicen: los minuteros de un reloj empiezan a tener un valor real en el momento en el que dejan de señalar las horas del reloj y, perdiendo su ritmo circular y su misión arbitraria que nuestra inteligencia nuestra inteligencia los ha sometido, se evaden de tal reloj para articularse al sitio que correspondería al sexo de las miguitas del pan. Tú te mueves dentro de las nociones aceptadas y antipoéticas. Hablas de un jinete y supones que va arriba de un caballo y que el caballo galopa. Esto es mucho decir, porque en realidad sería conveniente averiguar si realmente es el jinete el que va arriba. Si las riendas no son una continuación orgánica de las mismísimas manos, si en realidad más veloz que el caballo resulta que son los pelitos de los cojones del jinete. Dice que si el caballo precisamente es algo inmóvil, adherido al terreno por raíces vigorosas, etcétera, etcétera. Es decir, le dice: pervertí la realidad, porque ahí, en la posibilidad de pervertirla, vas a poder decir algo sobre la realidad. Es decir, si pensamos en los cuadros de Dalí, yendo a los relojes, que son como el cuadro más emblemático y que cualquiera puede identificar y tener en la mente mientras yo hablo, es decir, en la medida en la que Dalí pudo hacer que esos relojes se derritieran y que fueran algo extraño cuando alguien los vio por primera vez, probablemente es que alguien pudo pensar, ¿no? Si hubiese dibujado un reloj sin más, bueno, no había más que un reloj y no había nada que pensar ahí. Eso es lo grandioso del arte, que te abre la posibilidad de pensar. Y esa es la gran diferencia con las redes sociales, las noticias, ¿no? Como con todas las cosas por las que estamos invadidos, que no son más que lo que son y nada más. No sé cómo llegué acá, no importa. No, divino. Siempre me acuerdo yo también, más allá de ser bibliotecario de APA, estoy en un grupo de investigación de historia de la salud mental en la Argentina.
Ángel Garma, el primer presidente de APA, que es el que funda la Asociación Psicoanalítica Argentina, compartió en su juventud con Salvador Dalí, con Federico García Lorca y con Buñuel, parte del final de la escuela secundaria. Estuvieron todos juntos en unas pequeñas casas de estudio, y me imagino lo que sería, llevándolo a los psicoanálisis, imagino lo que serían esas conversaciones entre ellos cuatro. Hay un libro bellísimo que son las memorias de Buñuel, ahora se me fue el nombre lamentablemente, y él cuenta una escena genial que yo siempre la leo en mis talleres, en donde están los tres reunidos, ¿no? Buñuel, Dalí y Lorca, y Lorca lleva un poema que acaba de escribir y se los lee y empieza a leer, ¿no? Y entonces Dalí y Buñuel se empiezan a mirar como tipo feo, ¿no? Y entonces Dalí, Buñuel le dice, en un momento lo frena y le dice: basta, Federico, esto es una mierda. Lorca levanta la mirada como medio entre ofendido y no sé qué, lo mira a Dalí como quien mira a ver si es así, y Dalí baja los párpados y le dice: sí, esto es una mierda. Pero era Lorca, ¿no? Es decir, no sé qué ocurrió después con esos versos. Bueno, vos antes me preguntabas con quién me gustaría debatir no, pero me hubiera encantado ser compañera, ser esa compañera que ellos no advertían y los espiaba, sí, sí, me hubiera encantado. Totalmente. Bueno, hola, hola. Hola, hola. Bueno, una preguntita acá de los participantes del chat. Dice Cande: me gustaría preguntarte qué libro estás leyendo actualmente. Dos preguntas te hace. ¿Qué libro estás leyendo actualmente? Y el otro, si pudieras mirar tu biblioteca y tuvieras que elegir un solo libro, ¿cuál sería? Bueno, elegir un solo libro, qué sé yo, es muy difícil, o sea, no sé, es muy difícil. Quizás sí me llevaría a La Última Posada, me llevaría, no sé, a la isla. Siempre La Última Posada de Imre Kertész. Y estoy releyendo, o sea, leyendo por segunda vez Memorias del Subsuelo de Dostoyevsky. Y, o sea, acá tengo dos ediciones porque son dos traducciones diferentes. Y en la de Coligüe hay un prólogo sumamente interesante de Alejandro González, que es el traductor además de la edición de Coligüe. Y siempre me pregunto cómo es que Dostoyevsky no es lectura obligatoria en la Facultad de Psicología, porque antes conversábamos fuera de cámara yo decía informalmente, ¿no? Que cuando tuve que entender qué es el goce para Lacan, al principio me costó, no es fácil entender ese concepto, y ahora que estoy leyendo Memorias del Subsuelo, digo, ¿por qué no dar ese texto unido al concepto de goce? Y sería como mucho más, me parece mucho más gráfico, mucho más interesante de captar. Creo que la literatura ayuda a comprender el mundo, entonces ¿cómo no va a ayudar a comprender el psicoanálisis? Bueno, otra pregunta de Lucas Eugenio Ponce, una pregunta más teórica, pero dice: ¿qué me puede decir la colega del concepto de neogénesis del inconsciente de Bleichmar en la psiquis de los personajes del libro? No tengo la menor idea de lo que es el concepto de neogénesis del inconsciente de Bleichmar, porque no lo leí. Así que, no sé, perdón, Lucas, no puedo decirte nada. Lo que sí puedo decirte es que uno no escribe literatura pensando teóricamente psicoanálisis. Es decir, no se hace arte con la teoría. Uno tiene la teoría en algún lado que debe estar y que debe ayudar, pero en el momento de hacer arte es como el momento de moldear una vasija. El alfarero, el que yo tengo en la mente al menos, mueve las manos y va diciendo: así queda bien, es un más o menos, no porque sea un chanta,
sino porque uno se da al oficio artístico. Y eso es un idioma, ahí también, ahí hay otro abdicar. Para escribir literatura hay que abdicar también del lenguaje psicoanalítico. Porque si no uno hace teoría mezclada, disfrazada, y eso no es arte, eso es teoría, es otra cosa. El arte es algo que lo que uno tiene que aceptar, que avanza a tientas. Y que después, solo después, vamos a saber, tener alguna idea, no muy grande, de qué hicimos. No se hace arte con la teoría. Bueno, muchas gracias. No tenemos más preguntas aquí, sí agradecimientos y muchos saludos. Personalmente te quiero hacer un agradecimiento a esta hermosa entrevista y hacerte una pregunta pensando en el texto de Poe, el que hizo puente ahí en ese momento tan difícil, a la Natalia mujer, más allá de la escritora y psicoanalista. ¿Qué mensaje cortito le podrías dar a una persona, a un otro, mujer, hombre, que esté atravesando la experiencia de la pérdida de un hijo no nacido? Bueno, en principio le diría que se tenga mucha paciencia, que la vida sigue y que hay que encontrar por dónde. Ese es el gran desafío, encontrar por dónde. Y hay que acercarse solamente a lo que hace bien y nada más. Y eso es un aprendizaje que queda para siempre. Eso. Gracias. Bueno, yo te agradezco muchísimo, Natalia, esta hermosa entrevista, todo lo que nos has compartido de una forma tan profunda, tan íntima, todo. Les quiero agradecer a todos los presentes, les quiero agradecer a todos los que estuvieron en el stream, así que, bueno, darles las gracias, contarles que, bueno, el próximo miércoles tenemos otra entrevista y también invitarlos a el 28 de marzo a la Feria del Libro Psicoanalítico que vamos a hacer acá en San Telmo, en Yesuilacán y también en Taconinato. Así que bueno, muchas gracias a todos y buenas noches.